El doctor López asegura que el cáncer ya no es sinónimo de muerte y que los remedios milagro no existen ni aquí ni en Haití. Pues bien, llegados a esta conclusión, voy a ser muy egoísta y voy, como decía al principio, a agradecer al doctor López el trabajo que realiza, a él y a todos los oncólogos, y a todos los médicos y a todas las personas que en este caso trabajan en el Hospital Clínico. Gracias, porque ninguno de los que estamos aquí estamos libres de algún día tener que ponernos en sus manos, así que a él le deberemos el esfuerzo de hacer todo lo posible por sacarnos adelante. Finalizo con algunos datos más sobre el doctor Rafael López López, que nació en la localidad orensana de Vilamartín de Valdeorras en 1959, que cursó medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, que realizó la residencia en oncología médica en el Hospital General de Asturias y obtuvo la especialidad en 1988. Está acreditado por la Sociedad Europea de Medicina Oncológica, se conoce como la ESMO, fue ESMO Fellowship en el Hospital de Ámsterdam. Ha trabajado en el Hospital Central de Asturias, en el de Navarra, en Pamplona. Fue creador del Servicio de Oncología Médica del Hospital Txagorritxu de Vitoria y es, como les decía, el jefe del Servicio de Oncología Médica del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, así como profesor asociado de la Facultad de Medicina de esta universidad. Desarrolla una importante actividad investigadora con más de 60 ensayos clínicos como investigador principal y es el responsable de la investigación transnacional en tumores sólidos que se fundamenta en cáncer pulmonar, de mama y digestivo. Ha iniciado proyectos de investigación en nanomedicina en colaboración con la profesora María José Alonso de la Facultad de Farmacia y ha sido ponente en la estrategia contra el cáncer del Ministerio de Sanidad. Pertenece también a la ESMO, la Sociedad Española de Oncología Médica, a la American Society of Clinical Oncology, la American Association for Cancer Research y fue también presidente de la Sociedad Oncológica Gallega. Durante su presidencia, por cierto, se redactó la Estrategia Galega contra o Cancro en colaboración con la División de Asistencia Sanitaria del Servicio Galego de Saúde. Y es, además, autor de más de 80 publicaciones nacionales e internacionales y capítulos de libros y ha presentado, además, numerosas ponencias en congresos nacionales e internacionales. Con todo esto que hizo y que hace y que sabe, el doctor López se encarga hoy de esta conferencia, como decíamos, basada en su especialidad, que es el cáncer. Bueno, no son merecidas. Muchas gracias. Yo pensé en alguien que hable bien, no como yo, que me pesa la lengua yo me trabuco como también una azada, y que no tenga ningún trato profesional, ni me conozca ningún aspecto profesional, y aquí está nuestra concejala. Yo la admiro la admiraba y la admiro y la seguiré admirando por su capacidad de comunicación, es evidente su profesión, pero por el ímpetu, la capacidad de emprender cosas, el optimismo, por todo eso yo pensaba que era la persona ideal. No esperaba que me adulase tanto, pero tengo que decir que no he cumplido todos los objetivos que pensaba, que debemos andar con un 20%, que ya es mucho, y que todavía tenemos algo que hacer con atención primaria, pero que los conseguiremos en un futuro próximo. Muchas gracias. Gracias al doctor López. La invitación para hablar o compartir con todos ustedes un poco la visión que tenemos de lo que vemos como es el cáncer hoy en día. Con el servicio digestivo estamos todos los días trabajando, viendo, como pueden imaginar, un montón de pacientes en conjunto y con el roce se gana amistad. Entonces tengan en cuenta eso cuando vean mis palabras de agradecimiento y la invitación de los compañeros de digestivo. Lo primero que cuando vemos el cáncer, lo primero que tenemos que hacer es saber a dónde estamos y saber lo que queremos. Eso nosotros lo llamamos definir claramente los objetivos. Los objetivos en grande, pero también en pequeño, en paciente y paciente. Necesitamos, la sociedad necesita modificar, cambiar
la creciente incidencia de cáncer. Cada vez hay más cáncer y eso tenemos que cambiarlo de alguna forma. Tenemos que garantizar, y en los tiempos en los que corren más que nunca, la financiación, el coste. Tenemos que incrementar la calidad de vida e incrementar también la supervivencia de los pacientes con cáncer. Todavía no comprendemos cuáles son los mecanismos por los que aparece y se desarrolla el cáncer. Se ha hecho mucha investigación, pero todavía tenemos que hacer mucha más investigación y trabajar en descubrir y abortar esos mecanismos. Y lo tenemos que hacer también desde el punto de vista translacional y clínico. La investigación clínica en nuestro país todavía está menospreciada. Y finalmente, y como canto a la esperanza, tenemos que ver a los supervivientes, que cada vez hay más supervivientes por fortuna, y tenemos que cuidarlos y volverles a la vida normal. Estos son datos americanos que han aparecido ahí abajo, donde se observa que la disminución de la mortalidad entre el año 96 y el 2006 ha disminuido entre un 12 y un 21%. Son datos americanos. No tenemos datos tan fiables en España, pero pensamos que van a estar muy parecidos a todos los niveles. Esta es una curva que hago yo, donde quiero poner de manifiesto la calidad de vida en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas, la supervivencia. Cualquier enfermedad, la vida misma, hace disminuir lo que entendemos por calidad de vida y llegamos a un momento en el que nos morimos, con o sin enfermedad. Lo que ha hecho la medicina hasta ahora es desplazar esa curva, retrasar el deterioro en calidad de vida y aumentar un poco o bastante la supervivencia, los años que vivimos. ¿Y qué es lo que todos desearíamos? Si hiciese esa pregunta y cada uno lo contestase, diría: yo quiero vivir muy bien, si es posible, con el inserso para ir a Benidorm y bailar en las discotecas de Benidorm hasta los 80 o hasta los 90 años y después morirme rápidamente. Y ese es el reto de la medicina. Desplazar la curva, mantener una buena calidad de vida, llegar hasta los 80, hasta los 90 años en muy buenas condiciones y de repente caer rápidamente. Eso es desplazar y poner las enfermedades crónicas y en muy buenas condiciones de vida. Y este también es el reto de la oncología, que actualmente más del 50% de todos los tumores se curan. Estamos hablando de 250, 300 enfermedades diferentes, no estamos hablando de una sola enfermedad. Y se puede ver que hay tumores como los que están en la parte de arriba, que es el cáncer de próstata o el cáncer de tiroides o el de testículo, que se curan en una gran mayoría. Y hay otros que están en la parte de abajo, como el cáncer de hígado y páncreas, el cáncer de pulmón, donde los porcentajes son muy bajos. Globalmente, más del 50%. Nos estamos acercando ya entre el 55 y el 60%. La insuficiencia cardíaca, que todos le tenemos mucho menos pánico, tiene muchos peores datos que eso. Y esto lo podemos ver como la botella medio vacía o la botella menos llena. Amelia seguro que lo vería como la botella medio llena, como es una persona optimista, y como debemos ser todos, porque realmente hoy en día ya podemos afirmar que cáncer no es sinónimo de muerte, y esto es un gran mensaje que me gustaría transmitir en el día de hoy. Como datos negativos, y ya lo comenté antes, la incidencia, el diagnóstico de cáncer va a seguir aumentando. Estas son las previsiones en hombres y en mujeres en los próximos años en un país con un sistema muy parecido al nuestro, como es Canadá.
Esto significa que 1 de cada 2 varones que estamos aquí va a tener cáncer, no morir de cáncer. Y 1 de cada 3 mujeres va a tener cáncer a lo largo de su vida. O sea, que no escondamos la cabeza como las avestruces. Y el cáncer no es un problema de Santiago, ni de Canadá, ni de Estados Unidos. Es un problema de todo el mundo. Esta foto en relación con el cáncer de mama y con una distribución global. Hay cáncer y cada vez habrá más cáncer en los países desarrollados o que están en vías de desarrollo. Y ese es un reto mundial que hay que tener en cuenta. Como se puede observar, la incidencia en los próximos años y la mortalidad se va a duplicar prácticamente en grandes números, llegando a haber hasta 20 millones de nuevos diagnósticos al año en el mundo. Estos son datos, estimaciones mundiales. Esto se va a hacer fundamentalmente en los países que están aumentando su esperanza de vida, en los países que están en vías de desarrollo. África, Asia, América. Los países occidentales mantenemos un crecimiento mucho más moderado, por fortuna, porque ya lo hemos tenido antes. Y otro tema desagradable, pero que hay que afrontar y hay que ver, que es el dinero. La curva de abajo es el Producto Interior Bruto. Yo no soy economista y evidentemente puedo meter la pata, pero es más o menos lo que gana el país. Son datos americanos, los nuestros andan parecidos, un poco inferiores, pero por ahí. Y veis que tiene un crecimiento. Lo siguiente es el gasto en salud, que aumenta más que el dinero que se gana. El gasto en cáncer aumenta mucho más y el gasto en fármacos para el cáncer muchísimo más. Esto, si sigue así unos años, no se va a poder pagar. Para hacernos una idea, el año pasado el 70% de los pacientes que tenían cáncer y que estaban en tratamiento gastaba una media de $5.000 al mes. El sistema americano es diferente al nuestro, pero es lo que costaría a los americanos que están en tratamiento. $5.000, que son 4.200 euros más o menos, 4.300 euros. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cáncer es igual a dinero. No solo por el coste de los tratamientos, por el coste de los diagnósticos, por la pérdida de años de vida y pérdida de productividad, sino también por la investigación. Hay quien afirma que si tuviésemos todo el dinero del mundo, tendríamos soluciones, y se invirtiese en investigación del cáncer, tendríamos solución contra la mayoría de los cánceres. Pero la sanidad y el cáncer va a seguir creciendo. Como ven, estos son previsiones, o sea que si tienen mucho dinero y quieren invertir, inviertan en empresas de salud. En los próximos años van a crecer no solo la sanidad, sino lo que entendemos por cuidados de los pacientes. Y va a ser el dinero contante que va a tener en esa proporción o una proporción parecida. Y la pregunta que nos hacemos, ¿qué es el cáncer? Pues no lo sabemos. Todavía seguimos sin saber qué es el cáncer. Sabemos muchas cosas. Sabemos que es una aberración, que es una especie de locura, que se descontrolan las células y empiezan a crecer de forma incontrolada, que aparecen metástasis. Sabemos las consecuencias, sabemos o intentamos controlar algunas cosas, pero en el fondo todavía no lo sabemos. Y todos nos encontramos con este problema. El conocido, el abuelo o el tío de 80 años que ha fumado con un descosido, que ha bebido todo lo que quiso, que no ha cuidado, no voy a seguir por esa línea, y que está perfectamente. Y al lado el conocido, el pariente, que se ha cuidado, que no dejaba fumar a su lado, que no bebía nada y que de repente tiene un cáncer. ¿Y por qué uno sí y otro no?
No lo sabemos. El cáncer es una enfermedad que llamamos compleja, donde intervienen factores genéticos y factores ambientales, pero todas esas interacciones las desconocemos y este es un problema. O lo que tenemos al lado, dos señoras con el mismo cáncer en el pecho y les damos tratamiento de quimioterapia. Una responde, la de la izquierda, muy bien, le disminuye el tumor. La otra, le damos la misma quimioterapia, aparentemente es el mismo tumor, tiene la misma edad y no responde. ¿Por qué? Esas son preguntas que nos hacemos continuamente y que todavía no tenemos respuestas. Asimismo, vemos que en unos países hay más tumores de pulmón como en Inglaterra o en otros como en Australia, cáncer de piel, o en los países de China y de Asia el cáncer de hígado. Hay variaciones importantes en la incidencia de los tumores que pensamos que son por factores ambientales o por factores infecciosos, pero que todavía no lo tenemos absolutamente controlado. Y para ver la complejidad de estas enfermedades, tenemos el ejemplo de que después de la Segunda Guerra Mundial muchos japoneses emigraron a California, a Estados Unidos. Y veis que la primera barra, las familias en Japón apenas hay cáncer de colon. Los nietos de los japoneses, que además tienen una cultura bastante cerrada y no se mezclaron con los americanos, incrementaron, posiblemente por la dieta, la incidencia de cáncer de colon, igualándola a las familias americanas, llegando prácticamente a las familias americanas. Pero ¿cuál es la causa de que haya más cáncer? La edad. Cáncer es sinónimo a edad. Aquí se pueden ver, y esto es cáncer de pulmón y cáncer de mama, que según va aumentando la edad, va aumentando el número de cánceres. Por ejemplo, una mujer de 75 años tiene 150 veces más probabilidades de tener un cáncer de mama que una mujer de 20 años. O sea que cáncer prácticamente no existe o es muy escasa la incidencia como pueden ver en las curvas, en menos de 50 años. Casi todos los tumores se comportan de una forma parecida. Si posiblemente viviésemos 120 o 130 años, todos tendríamos un tumor. Y esperemos que no moramos del mismo. Aquí tienen datos del cáncer, esto lo veo mal, de mama en Estados Unidos, donde han disminuido en los últimos años la mortalidad un 30%. En cáncer de hombres en cáncer de mama en hombres que también hay, pero que son datos muy pequeños, no se sabe. Pero en cáncer de mama ha disminuido un 30%. Y esto es la evolución del cáncer de mama en los últimos 100 años. A principios del siglo, y estos son datos reales, ven la curva más abajo, datos en Inglaterra, mujer de principios del siglo XX, mujer con cáncer de mama se metía en un hospital, en un hospice. No se hacía cirugía, ni radioterapia, ni quimioterapia. No había quimioterapia en aquel momento, pero no se hacía nada más. Esa es la supervivencia. El 20% a los 5 años seguían vivas y a los 10 años prácticamente ninguna. Aparecieron las cirugías, que es la curva siguiente. Pues empezaron ya a curarse un porcentaje, de tal forma que a los 5 años el 50% estaban vivas. Y las siguientes curvas son con la aportación de la radioterapia y la aportación de la quimioterapia y todos los tratamientos sistémicos. Hoy en día
el 85% de las mujeres con cáncer de mama se curan. Esto es un avance importantísimo. En menos de 100 años se ha pasado de 0 al 85%. Y no solo años. Y esta es la única foto desagradable que tengo. Este es un cáncer de mama avanzado. Esta es una mujer con un cáncer de mama con una cirugía radical, que puede que esté curado, pero que su vida se ha visto afectada o la vemos afectada. Y esta ya es una cirugía conservadora como la entendemos hoy en día. ¿Y qué nos exige la sociedad a los profesionales? Pues no solo quedar perfectamente, sino incluso ganarse la vida después de una cirugía, una radioterapia y una quimioterapia. Esta es la artista, la Kylie Minogue, que anuncia bañadores después de haber padecido esta enfermedad. Y estos datos también se pueden reproducir en Europa. Ahí los datos son un poco menores, pero por el periodo de tiempo es mucho mayor. Pero entre el 75 y el 2004, en toda Europa, menos un país, han disminuido la mortalidad, y esto es mortalidad, no incidencia, entre un 8 y un 9%, excepto en Rumanía, que no sabemos muy bien por qué. Se está estudiando, pero aparecieron así los datos. Y en tumores frecuentes, con disminución del 30% y del 33% en Estados Unidos y en un periodo más corto. ¿Y cómo vamos a seguir venciendo el cáncer? Primero, con información y con formación. No podemos ocultar los datos y ocultar la realidad. Tenemos que afrontarlo. Y no quiero ser oportunista, pero una persona tan inteligente como fue el fundador de Apple se dedicó a hacer bobadas, y perdón por decirlo tan claro, durante una serie de meses o años. Eso tenemos que tenerlo claro. No existen remedios milagrosos. La ciencia y la medicina es la que todos conocemos. En segundo lugar, con prevención. Todos sabemos qué es llevar una vida sana. Hay campañas de mucho éxito, como la campaña del cáncer de mama, o campañas que tienen mucho éxito, aunque estén muy mal organizadas, como la campaña del cáncer de cervix. Campañas que tenemos que organizar, como es la del cáncer de colon y recto, que en nuestro país todavía está en pañales, por decirlo finamente. Y esta es una de las diapositivas más importantes, hablando de campañas. El tabaco. Cada 7 u 8 segundos muere una persona por el tabaco. Yo creo que ya llegó el momento de dejar claro que el tabaco mata y que hay que huir del tabaco. Y todos somos responsables. Todos. Lo segundo, comer 5 piezas de fruta o verduras al día. 5. Comer menos carne, que todos lo sabemos. Y 5 piezas de fruta y hortalizas al día. Cuidar el peso, la dieta y hacer un poco de ejercicio. Pero a que todos sabemos eso. Porque no podemos ser el Homo sapiens obesus. Y estos son los factores de riesgo conocidos de cáncer. 30% tabaco,
Si eliminamos el tabaco, el 30% de los tumores desaparece. 30% la obesidad. Entre los dos, 60%. Y después todo un mundo de diferentes factores que a veces le dan mucha importancia, como la radiación ultravioleta, que es importante, pero que es el 3%, los factores hereditarios, 5% solo, factores económicos, 3%, el cáncer es muy democrático porque afecta a todas las capas sociales. Parece que los más pobres tienen un poquito más, pero un 3% más, no mucho más. Y también hay factores médicos, un 1 o un 2% es por culpa de medicinas o de maniobras de radioterapia o de maniobras que hacemos los médicos. Y sigue disminuyendo la incidencia de cáncer, de diferentes cánceres en América. La tercera cuestión es el diagnóstico. El gran problema del cáncer es que es como un iceberg. Cuando lo diagnosticamos es la punta, pero debajo lleva mucho tiempo. Y ese es un problema todavía insalvable hoy en día. Ya nos gustaría a todos los médicos poder diagnosticar el cáncer en los momentos iniciales. Eso es un poco el éxito de las campañas de screening o de prevención que se realizan. El cuarto es diagnosticarlo bien. Hoy cáncer solo se diagnostica con biopsia. Están apareciendo nuevos métodos, perfiles proteómicos o genómicos, que van a aportar mucho en un futuro, que ya nos ayudan hoy en día, que van a ser capaces de predecir o incluso de diagnosticar el cáncer de forma más temprana. Pero esta es la evolución de la ciencia. Hoy en día, con biopsia, para darle el nombre y los apellidos y tratarlo correctamente. Existen tumores donde ha aumentado la mortalidad. No todo son beneficios. Por algún motivo, en algunos tumores que desconocemos, en la mayoría de las situaciones, puede que aumenten la mortalidad. Y estas son las armas clásicas que tenemos: la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Este es un quirófano de 1930 aquí en Santiago de Compostela. Nada que ver con un moderno quirófano de un hospital un hospital actual. Y en un futuro, y esto ya empieza a verlo en algunos hospitales, la cirugía será como una PlayStation de los niños. Este es el cirujano que está operando a este paciente en una mesa alejada y está jugando como juegan mis hijos con las consolas. Esta cirugía parece más precisa y un poco de ciencia ficción, pero va a ser el futuro. Lo mismo pasa con la radioterapia. Esta es la primera sala de radioterapia que ha habido aquí en Santiago de Compostela. Este es ya un nuevo acelerador donde se puede ver a simple vista la diferencia. Pero más importante aún que la máquina es todo el trabajo de planificación y precisión que realizan los oncólogos radioterápicos y los físicos, donde van a dar produciendo el mínimo daño y matando la mayoría de las células tumorales. Y esto es la quimioterapia, o lo que conocemos como tratamientos sistémicos, que aparecieron por casualidad en un puerto italiano, en un destructor americano que explotó y apareció el gas mostaza. A partir de entonces se desarrollaron muchos tratamientos. Hoy en día tenemos más de 100 fármacos diferentes, incluyendo ya fármacos orales y biológicos.
y mejorando los datos de mortalidad, como en la enfermedad de Hodgkin, donde un tumor claramente sensible que ha disminuido de una forma importante. En sexto lugar, tenemos, en el tratamiento del cáncer, tenemos que mirar aspectos en relación con el paciente. Y el aspecto más importante del paciente, y lo pongo como ejemplo, es el manejo del dolor. En el dolor seguimos avanzando. Cada vez los pacientes tienen menos dolor, controlamos mejor el dolor, pero todavía no estamos al 100%. Es cierto que en los últimos años hemos mejorado la sonrisa de nuestros pacientes. En las escalas de medir que se utilizan para los niños podéis observar desde una sonrisa cuando no hay dolor hasta la amargura o el sufrimiento cuando hay muchísimo dolor. Pero todavía tenemos que seguir avanzando, no solo con el dolor, sino las náuseas, el cansancio. Estamos mejorando otros muchos aspectos del paciente. No nos centramos solo en el dolor o solo en el tumor. Tenemos que ver al paciente en su conjunto y en esto también se hace investigación. Y los tratamientos para el cáncer, los fármacos, lo que llamamos y entendemos todos por quimioterapia. Y estos datos científicos y reales de 3 diferentes etapas del cáncer de mama. Aquí se puede ver que con un esquema este va mejor que este mejor que este, que es el anterior, y este mejor que este. De tal forma que los incrementos o los beneficios son muy modestos, aproximadamente un 5, un 10% de cada uno. Claro, estos son escalones. Si los vemos en su conjunto, ya llega al 14%. Pasar de un 5 a un 14% ya es muy significativo. Esto es uno de los retos que encontramos en la investigación oncológica. Nuestros escalones, nuestros peldaños en avance son pequeños. No saltamos 50 metros de repente, sino que vamos de metro en metro. Si lo vemos en un escalón, un metro, podemos decir que no es coste eficiente. Pero si perdemos el horizonte de todos los años, perdemos muchos pacientes y mucha investigación. Y surgen las nuevas ideas con la investigación. Hoy ya no entendemos el tumor como tumor de pecho, tumor de mama o cáncer de pulmón, sino que vamos a la célula y empezamos a apreciar diferentes tipos. Y dentro de esos tipos ya queremos ver más apellidos, más características, dentro del complejo mundo de la biología de la célula. De tal forma que hoy en día casi nos perdemos. Un chico como yo, la primera vez que fue a París y vio el plano del metro, me quedé asustado, yendo de Villamartín a París y leyendo todo ese plano. Y cómo nos aclaramos ahí. La célula es más compleja que el plano de París, ténganlo en cuenta. Pero vamos descubriendo ciertas autopistas o ciertas nociones, ciertos conceptos que podemos atacar, que ya tenemos herramientas para ello. Y toda la biología va orientada a atacar a esos. Y tenemos un problema, que todos somos diferentes. Yo casi apuesto que no hay nadie que tenga la misma ropa de los que estamos aquí. Todos utilizamos diferente ropa. Todos los seres humanos somos diferentes.
la diversidad, la variabilidad de la biología es enriquecedora, pero es problemática para intentar tratar estas enfermedades complejas. Y dentro del metro de la célula o dentro del metro de la biología tenemos ciertos caminos. Al final lo que nosotros intentamos es la señal que ataca la célula o que estimula la célula en el citoplasma y que va al núcleo y que hace que se descontrole el sistema generador, pues intentar atacarla en diferentes formas. Esas estrellitas marcan mutaciones, alteraciones que producen que la célula se descontrole, que ya las identificamos, que hay más, sí, pero ya tenemos algunas identificadas, que se pueden imaginar que es como encontrar una aguja en un pajar, pero que la vamos encontrando. Y lo más importante, que ya tenemos fármacos que son capaces de bloquear esas señales, esas vías, esos caminos. Y fármacos ya diseñados inteligentemente. Este es un anticuerpo, este que se movió, que va dirigido a esta proteína, que solo se da en pacientes con cáncer de mama y en un subgrupo, que le pegaron ahí un veneno, un fármaco muy tóxico que es imposible de administrar en condiciones normales. Y está ahí pegado y no es activo. Todo ese complejo lo absorbe la célula y entonces se produce la liberación y la muerte de la célula. Y esto es lo que llamaron hace muchos años la bala mágica, que ya empieza a ser realidad. Este fármaco se está estudiando en ensayos clínicos y saldrá al mercado en 1, 2 o 3 años a más tardar, y va a ser un paso importante. Y este es un diseño muy inteligente que ha llevado muchos años hacerlo. Y este es un fármaco que también va a salir. Este es un paciente con un melanoma que ven todos los bultos que tenía, que son metástasis. Se le dio un fármaco oral y a las 15 semanas le desaparecieron. Problema, le volvieron a aparecer, porque las células tumorales son muy inteligentes y escapan, crean resistencia, como le llamamos nosotros. Y eso es un problema que todavía no tenemos salvado. Pensamos que abortando varias de esas vías de comunicación al mismo tiempo, vamos a ser capaces de evitar esas resistencias. Eso es una hipótesis. Pero, y no quiero ser desagradable, pero si un fármaco nos cuesta 5.000 euros al mes, 4 o 5 fármacos nos pueden costar 20.000 euros al mes. Y este es un problema importante que no sabemos cómo solucionar. Porque lo que tenemos claro es que la vía de la investigación va por ahí. Y va por el tratamiento personalizado, para que cada paciente tenga un tratamiento adecuado para él, para sus características y para el tumor específico que tiene, que cada tumor es diferente. No es el mismo el cáncer de pulmón de don José que el cáncer de pulmón de doña Juana. Y este es la vía de investigación. Es la vía que tenemos actualmente. Alguien tiene una idea, sintetiza un producto y entra en lo que llamamos el desarrollo preclínico, que es toda esta parte, donde se hacen muchos estudios de farmacia, de toxicología, de preparación, y después entra en el desarrollo clínico, que es todo esto. Prácticamente la mitad del tiempo es
preclínico y la mitad del tiempo clínico. Pero de 5.000 o 10.000 productos solo se aprueba en esta etapa 1. O sea que tenemos un rendimiento fatal, malísimo. Y nos lleva entre 9 y 15 años. Es decir, que si hoy tiene una idea un investigador de un fármaco maravilloso, va a tardar 10, 12 años en aparecer en la clínica. Y lo siento, pero cuesta 1.000 millones de euros ese fármaco, que debe ser mucho dinero. A nosotros no nos pagan ni la mitad. Y lo que siempre digo, todos los pacientes que se meten en ensayos clínicos es el culmen de la generosidad. Yo le quiero rendir un homenaje porque son generosos, dan todo para el futuro, para los hombres del futuro, para los hijos y las demás personas. Y también hay que decir que es absolutamente necesario. No hay fármaco que no se estudie por esta vía. Pero evidentemente tenemos que mejorar. No podemos gastar tanto dinero y tanto tiempo en el desarrollo clínico y preclínico de estos fármacos. Y esto no es un problema de Santiago, ni de Galicia, ni de España. Es un problema mundial que habrá que solucionar de alguna forma. Porque al final lo que queremos, lo que quiere todo el mundo, es tratar bien, acertar, como dicen nuestros mayores, con fármacos que sean poco tóxicos o nada tóxicos y que tengamos el mayor beneficio. No le vamos a dar fármacos tóxicos sin beneficio a los pacientes. Hoy en día no lo sabemos y lo que queremos es tener herramientas y fármacos para producir, para que estar en la línea del amarillo, desechando las otras líneas. Quizá la segunda la podemos hacer. Y eso le llamamos medicina individualizada. Y para terminar, los supervivientes. Esa es la curva, las barras es el crecimiento en la incidencia. No, la línea es la mortalidad de cáncer en Estados Unidos, que está disminuyendo, y las barras, el incremento de supervivientes. En España ya hay cerca de 2 millones. Se espera en los próximos años que llegue a los 4 millones. Ya hablo de datos en España. Y tenemos que estar preparados, la sociedad y el sistema sanitario, para que todo paciente que esté curado de cáncer, los que llamamos supervivientes, vuelvan en las mejores condiciones y, si es posible, íntegros a volver a trabajar o a la sociedad a la que pertenecen. Quiero rendir homenaje a un médico, un colega, que lleva 10 años luchando contra un cáncer y es la voz de los pacientes en nuestro país y el que más está llamando la atención sobre seguir invirtiendo en salud, seguir invirtiendo en supervivientes. Y para terminar, me hubiese gustado convencerles de que el conocimiento es absolutamente necesario para luchar contra la enfermedad, pero que el objetivo son los pacientes y que para tratar bien a los pacientes tenemos que conjugar humanidad y conocimiento, que es ese nuestro reto y que lo que tenemos que facilitarles el máximo bienestar. Como uno no puede hacer las cosas solo, he puesto aquí a la gente con la que trabajo más cercana. A muchos de
de los de abajo, que son los médicos, que somos la cara visible, nos conocen. Ahí está el doctor Barón, el doctor Cueva, la doctora Candamio, el doctor León, pero arriba tenemos investigadores que son menos conocidos y las enfermeras todavía están detrás y todo el personal del hospital está detrás. Con esto quiero decir que hoy en día el trabajo es en equipo y que es imprescindible. Y finalmente agradecerles su atención y sobre todo el permitirme trabajar en Santiago, un sitio maravilloso donde tiene unas estructuras sólidas de 800 años como nuestra catedral y a la vez están en la vanguardia del conocimiento, en la vanguardia de la tecnología o de la cultura, como en este caso nuestra ciudad de la cultura. Y estaría encantado de contestar alguna pregunta o recoger alguna sugerencia.